La tarde del viernes, la mejor de la semana, sin lugar a ninguna duda. Sean bienvenidos. En la capital tenemos así como un pequeño puente el lunes, con motivo de la noche de San Juan, esa fiesta que tenemos que cae en domingo, bueno, pues se pasa el lunes. Pero eso sí, hay que estar en la capital de Almería. Bueno, vamos a contarles cositas, la hora y media que tenemos por delante. El otro día estuvimos en la universidad, fue un pequeño acercamiento a un congreso que se ha clausurado hoy, día 22, y que ha hablado, congreso internacional, sobre lectura y educación literaria, prácticas letradas contemporáneas. 2 puntos, la lectura digital. Es el título de este congreso que se retoma después de haberse llevado a cabo en el año 2014 en Granada y en 2015 también se hizo aquí en la Universidad de Almería. Años después, como digo, se ha retomado. Se clausura y a modo de balance contar un poco de qué se ha hablado, acercarles un poco de qué va esto. El concepto de la alfabetización, que es algo que se ha hablado, entre otras cosas, en este congreso. Margarita Asensio, bienvenida, buenas tardes. Bien hallada. Comité organizador de este congreso. Tanto que tú tienes tu parte, tu área ahí de organizar un congreso de este tipo, ¿eh? Esto tiene un poco de curro, me da la impresión, ¿no? Pues la verdad que tiene trabajo, pero se ha hecho con mucho gusto, sobre todo porque ha sido un congreso, como has dicho al principio, internacional, donde hemos sido la casa anfitriona de muchísimos investigadores sobre la lectura que han venido de fuera, como la profesora Laura Guerrero, que ahora la presentará. Aquí la tenemos, ya que la han nombrado. Buenas tardes, buenas tardes. De México. Es profesora de la Universidad Iberoamericana. Iberoamericana, sí. Ciudad de México, exacto. Es. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Laura? Muy bien, buenas tardes. Bienvenida a Almería. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿Su primera visita? Sí, y grata visita también. Sí. Para repetir, si se puede, ¿no? Por supuesto. Bueno, perdona, Margarita. No, con gusto. Le comentaba que venían de México, que han venido de Brasil, de Senegal, de Chile. Hemos venido de muchas partes del mundo aquí a encontrarnos en un tema que a priori, pues, si lo hacemos el encuentro es precisamente porque detectamos que hay problema, y es la lectura. El entorno digital que está entre nosotros forma parte de nuestra vida. Cuando se habla de lectura y de escritura, de esto más o menos en términos generales se ha debatido. Hay que dar un paso más allá, ¿no? Reestructurar un poco la historia, ¿no? ¿Desde qué punto de vista, Laura? Mira, yo creo que fue muy interesante lo que pasó en este congreso, porque muchos de los profesores que están haciendo investigación empírica en aula hacia las nuevas lecturas y los nuevos formatos de escritura y de lectura, mostraron los resultados de sus estudios y ofrecieron posibilidades de aplicación para esta nueva generación ya digital. Entonces hemos cerrado con una gran conferencia, con un gran maestro que nos habló precisamente de la multimodalidad y nos hizo ver cómo el ser humano ha sido multimodal desde épocas muy remotas, pero apenas ahora le ponemos su categoría, ¿no? Ahora apenas decimos es multimodalidad porque pasa de un modo de transmisión a otro modo de transmisión. Sí. Pero él, con el ejemplo de Carmen, nos ha puesto, nos ha dicho, nos ha enseñado cómo eso era algo habitual ya en las artes desde hace mucho tiempo, cómo pasamos de una novela a convertirla una ópera con un libreto, con música, como además esta relación interartística se va dando, intersemiótica. De verdad que fue una conferencia que cerró todo, ¿me entiendes? O sea, como que agarró lo que habíamos estado trabajando por partes, los diferentes profesores, y él compendió, ¿no? Él reunió, y por eso fue muy grato, muy buena, muy acertado haber cerrado con la conferencia de Antonio, porque daba esta visión que habíamos ido viendo por partes en los diferentes talleres. Pero el entorno digital, Margarita y Laura, nos obliga a partir de ahora, o ya nos está obligando a leer y a escribir de forma diferente. Hay que reinventarse de alguna forma. Evidentemente, lo que está claro es que nosotros desde la práctica docente tenemos que cambiar, porque la gente, los jóvenes sobre todo, están leyendo de otra manera. Y es donde, es verdad que, como decía don Antonio Mendoza Filiola, que el que dio la conferencia de cierre del Congreso, la multimodalidad no es nueva, pero al mismo tiempo hay una serie de mecanismos que no conocíamos y que evidentemente pues sí que han hecho que cambie toda nuestra manera de concebir la alfabetización ahora mismo. Me gustaría decir también que uno de los objetivos del Congreso, porque estamos investigando en ello, era precisamente crear una red internacional
de transferencia, en el que de liderazgo en el tema de la lectura, para precisamente poner en contacto a todos los que estamos trabajando en el terreno Claro. de la lectura y ver cómo están evolucionando, qué está pasando con nuestro alumno, cómo podemos ayudarles a mejorar y cómo podemos hacerlo de una manera horizontal, porque era una de las cuestiones fundamentales del Congreso, ver cómo podemos ayudarnos de una manera horizontal entre todos los niveles. Claro. No ver si uno está por encima de otro, sino cómo nos podemos verdaderamente ayudar. Además que el problema, el problema de la no lectura, aunque es general, tiene especificidades en cada región y en cada país. Y es muy grato encontrar resoluciones que se han hecho en un lugar y luego meditar si esa solución puede aplicarse en mi región o en mi lugar o en mi casa de estudios, ¿no? Claro. Y comienzas en este compartir a crecer, ¿no? Porque yo anoto lo que ella ha logrado, por ejemplo, a través de un método de meditación para que los chicos se entren en la mente. No sé, me explico. Te van dando estos tips, estas sugerencias, hacer una encuesta de este tipo, y vamos jalando todos conocimientos de todos. Entonces la red implica eso, ¿no? La red implica estarnos apoyando, conjuntar ideas, enriquecernos, admitir que estamos en la no lectura en un problema grave, fuerte de nuestras naciones, Sí. y que necesitamos toda la ayuda posible y que nos la podemos dar porque hay gente muy seria que se va a incorporar a la red y que ha logrado avances, y con esos avances nos nutre a todos. Es muy bello. Fue un congreso muy amable y en ese sentido muy exitoso. La conferencia inaugural, por cierto, es uno de los nombres propios de este congreso, un señor que se llama Alberto Manguel, director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina y miembro numerario de la Academia Argentina de Letras. Bueno, un título de conferencia inaugural que viene a colación de lo que decía Laura, una crisis de la imaginación, cómo formar ciudadanos lectores. Exacto. ¿No? ¿Qué contesta ese señor, resumidamente? Bueno, en primer lugar, decir que fue un honor poder tener a Manguel aquí en Almería. Sí. Porque hablar de Manguel es hablar de Borges, ¿no? Tiene una relación directa con él y fue una experiencia fantástica poder escucharle. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y bueno, retomando la pregunta que hacía... Unas pinceladas de su conferencia. ¿Qué aportaba este señor? Es que yo me quedé sobre todo cómo él concibe la lectura, porque nos habló sobre todo sobre su experiencia lectora. Claro. Y no sé, era Mira, fascinante. es algo muy interesante de Manguel, es que tiene esta idea de que con la lectura lo que tú vas a formar son ciudadanos críticos. Que la lectura va a hacer que ese ser humano desarrolle un pensamiento propio y que por lo tanto un ser humano que lee y que desarrolla su capacidad intelectual no es un becerro, no es un animal, no es alguien al que puedas conducir al matadero. Es un ser firme que exige democracia. Entonces, un poco eso lo va diciendo en sus libros, enseñemos a leer para dar una herramienta. Y entonces en esta conferencia nos abrió a cómo comienza el ser humano a leer desde las imágenes mismas, cómo crea luego este código escrito para decodificar y encodificar sus mensajes, y nos hizo un repaso precioso por cómo asumes tu ser humano cada vez que la escritura se va construyendo y va construyendo el pensamiento. Pero sí que él tiene esta idea, esta consigna de que formar ciudadanos críticos tiene que pasar por la lectura. La lectura te ayuda a crear un criterio propio y entonces ya no vas a ser el que va a las urnas a votar cándidamente, Así sino es. el crítico, A ¿no? formar a seres libres, que es donde reside realmente la libertad No del ser humano, esclavos, en la mente, ahí donde está, ya lo creo. También, antes me estabais comentando de otra conferencia impartida por Juan Mata en la Universidad de Granada, Formar un cerebro lector, la importancia, esto que decías, Margarita, de que el cerebro humano está diseñado para captar imágenes, para analizarlas, pero la lectura es algo que como bastante expuso el complejo. profesor, y además iba todo, la verdad que todas las conferencias formaron una transversalidad perfecta y que sirvió para todas las comunicaciones y talleres de buenas prácticas se realizaron. Y no me voy por las ramas y retomo al profesor Juan Mata,
porque él planteaba una cuestión que evidentemente quien se dedica al estudio de la lengua, a la literatura, lo sabe. La lectura es algo muy complejo. Y él nos lo demostró, nos mostró un cerebro, empezó a explicarnos cada una de las partes que se activan, demostrando la complejidad cognitiva que conlleva leer. Además, es una cosa que no estamos preparados para ello, si para hablar, si para captar imágenes. Entonces, pero que sin embargo, una vez que lo aprendes, ya no lo olvidas, pero hay que trabajarla. Y hay que estimularla desde bien temprano, porque una de las propuestas una de las cuestiones que planteaba el profesor Mata era la estimulación temprana. Y sobre todo, pues retomando la idea inicial de lo complejo que es, porque sí que es verdad que podemos aprender a descodificar lo que es la lengua, pero si no la trabajamos, pues tampoco vamos a llegar a comprender plenamente, no vamos a llegar a interpretar, y por tanto no vamos a dar el paso que plantea Mangel, ser ciudadanos críticos. Claro. Algo que sí, bueno, Laura. Sobre esto me pareció muy importante lo que decía de cuidar a los bebés hasta los 3 años, y desde que nacen comenzar a leerles. Después hablamos de narrativa oral, empezar a construir para ellos el mundo de la trama, el mundo del relato, y cómo nos mostró un ejemplo empírico en una pequeña que comenzó a leer, que le comenzaron a leer de muy pequeña, y cómo a los 3 años ella es la gran lectora del hermanito. Sí. Entonces, lo que él decía, que nos estamos perdiendo una época fundamental en el desarrollo cognitivo de los niños, que es de los 0 a los 3 años, y que necesitamos hacernos conscientes de su importancia para poder atacar este descuido, hacer que padres, tíos, dice, aquel adulto que está cerca del niño le lea. Claro. Sí, implicarnos todos socialmente en esta cuestión. Y además planteaba una cosa muy interesante que a mí me gustó mucho, que desde la pediatría, desde la medicina pediátrica, exacto, se hicieran campañas para fomentar la lectura a los pequeños, porque se ha demostrado que es sano y bueno para ellos, porque los activa. Exacto. Pero claro, esto también planteaba las cuestiones de esos contextos pues, bueno, menos privilegiados, donde la lectura pues no tiene... Formar un cerebro lector, la importancia, el mucho, título muy el título también muy impactante. De la lectura, ya por último, aunque había más cosas que contar, pero no más tiempo. De la lectura a la escritura. De alguna forma el entorno digital hace peligrar la forma de escribir que tenemos actualmente, porque cuando uno ve en el móvil cómo escribe hoy en día un poco esta generación, por aquello de la velocidad de los dedos, de los pulgares a la hora de teclear, hay muchas palabras que se comen. Bueno, pero porque estamos también a caballo entre oralidad y escritura. Claro. Exacto. Es que es diferente. Yo creo que cuando ya nos planteamos lo que es la escritura propiamente dicha, no en el contexto teléfono y demás, que es más inmediato, yo creo que sí que puede peligrar, pero de eso se trata. Si leemos y seguimos leyendo, ayudamos nuestra competencia comunicativa. Claro, y en el nivel también de escritura. No, yo siempre le digo a los alumnos que a leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo. Claro, así es. Y bueno, me gustaría solo, porque creo que lo comentamos al principio y ya lo habías dicho, que nace este congreso con otras reuniones científicas que se realizaron en Almería y Granada. En Granada y Almería, sí. Y que que está dentro de un proyecto I+D, que es Lectura en la Era Digital, que es un proyecto competitivo muy importante en España ahora mismo, y que la verdad que está impulsando muchos trabajos. Bueno, prueba de ello el Congreso, sin duda. Claro, dirigido por un profesor de la universidad que el otro día nos atendía en los minutos en la UAL, José Manuel de Amos Sánchez Fortún, claro, y comparte la labor de la presidencia con María Pilar Núñez de la Universidad de Granada. Exactamente. Bueno, ¿alguna cosita que añadir, Laura, para despedir? Perfecto. ¿Sí? Que yo creo que esto que nos viste aquí es lo que pasó en los pasillos del Congreso, y que eso demuestra el éxito del Congreso. Salíamos a seguir charlando, ¿no? Claro, muy interesante. Es algo muy actual y muy de presente y de futuro inmediato, ¿no? El entorno digital que forma parte de nuestras vidas, cómo puede cambiar nuestra forma de leer
de escribir, ¿no? Y agradecer que nos ofrezcáis un espacio donde poder hablar de lectura. Estas cosas hay que contarlas, este tipo de congresos. A mí me llama mucho la atención, ya lo creo. Sí, estamos sembrando futuro aquí. ¿Cuándo se marcha para México, Laura? El próximo martes. ¿Sí? Bueno. Sí. Que unos días que estar por aquí en fin de semana a disfrutar de Almería, ¿o qué? A disfrutar. Sí, pues feliz estancia. Muchas gracias. Gracias, Margarita. A vosotros siempre. Hasta la próxima. Bueno, nos acercamos al Hospital Mediterráneo. Esta mañana nos han atendido unos minutos para hablar de, en fin, un nuevo equipamiento de radiología que se llama 3 Teslas. No les puedo decir más porque un servidor, la verdad, que no controla mucho el tema, pero María José Carrillo sí que ha estado y con un doctor que explica de qué va y cómo funciona esta máquina. Bienvenida, buenas tardes, María José. Adelante. Hola Joaquín, muy buenas tardes, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta el Hospital Mediterráneo y me diréis ¿por qué? Todos tenemos muy buena salud, sí, pero para eso están los hospitales, para hacernos chequeos y comprobar que tenemos esa salud. Nosotros nos hemos venido aquí, vamos a hablar con el doctor Julio López Molero. Y es que en este hospital cuentan con una nueva tecnología que va a ayudar mucho. Se trata de un nuevo mamógrafo, pero él nos va a contar algo más para que las personas que tengan que hacerse revisiones sepan que viniendo aquí cuentan con la tecnología más avanzada y con los aparatos más novedosos. Muy buenas tardes, don Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos un poquito, como decía, como avanzaba yo, tienen un nuevo mamógrafo. ¿Esto qué va a suponer? Una mejora significativa en el diagnóstico de lesiones mamarias. Este mamógrafo es uno de los más nuevos y una de lo fundamental que tiene este mamógrafo es que reduce la dosis en un 60%, la dosis de radiación. Es decir, la cantidad de radiación que se le da a la mujer para obtener una radiografía, en este caso una mamografía, ¿vale? Entonces, este mamógrafo tiene la capacidad de tener una reducción de la dosis por un nuevo procedimiento que tiene internamente de software y obtiene una mamografía de alta calidad con muy baja dosis. ¿Y qué significa eso? Que podemos hacer más mamografía a más pacientes sin tener el riesgo de producirle un daño, ¿vale? Porque como sabemos, las radiaciones siempre tienen algún inconveniente, ¿vale? Con respecto a los tradicionales, entonces esto supone un salto cualitativo tanto para la persona que se lo realiza como también como la maquinaria, porque al avanzar tenemos unos resultados más fidedignos. Sí, correcto. Son más exactos, es un mamógrafo que tiene una alta resolución, pero además de eso incorpora dos cosas importantes, que es la tomosíntesis, que es la capacidad de hacer como cortes de tomografía en una mama. ¿Y qué significa eso? Que podemos hacer reconstrucciones tridimensionales de la mama con una mejor identificación de microcalcificaciones y de lesiones mamarias que antes no lo podíamos hacer. Y otra cosa fundamental es que podemos hacer biopsias, es decir, sabemos que tiene una lesión en la mama una mujer y queremos biopsiarla. Biopsiarla es coger una muestra para ver qué tipo de lesión puede ser, si es benigno o es maligno y el tipo de lesión que puede ser. Entonces, con eso tenemos un robot que nos dice el sitio exacto que tenemos que introducir una aguja para tomar una muestra. Con eso hacemos menos daño al paciente y tenemos la ventaja de que podemos tener una biopsia con agujas finas que molestan menos a la paciente. ¿Vale? Esto es una revolución, como podríamos decir. Realmente a cierta edad ya a todas las mujeres se nos exige que nos hagamos una mamografía, pero con este tipo de aparato además, pues como se radia menos, realmente incluso estás pues manteniendo más intacto la mama de la mujer. Sí, y además tiene una ventaja que tiene una forma de compresión que le molesta menos a las pacientes. Es decir, se quejan mucho las pacientes cuando vienen a hacerse una mamografía. No, es que me están haciendo mucha presión, que me pueden hacer daño, que tengo una prótesis y se me puede romper. Este mamógrafo tiene sistemas especiales para detectar las compresiones ideales para evitar tanto daño en la mama como rupturas en las prótesis, las que tengan prótesis mamaria. Eso me gustaría preguntar, porque hoy en día cada vez hay más personas, más mujeres con prótesis mamaria. Dicen muchas veces que este tipo de análisis a las personas que tienen prótesis mamaria no se les ve bien si tienen algún tipo de problema o no. ¿Con esta máquina eso mejora también? Mejora, pero siempre hay el inconveniente de que hay una sombra, que es la que produce la prótesis, que no nos deja ver parte del parénquima, pero gracias a este nuevo tomógrafo ha disminuido significativamente. Don Julio, si le parece bien, vamos a ver, hacer un pequeño simulacro como para saber cómo funciona este nuevo aparato y cómo ha cambiado un poco y ha revolucionado todas las técnicas tradicionales que había. Sí. Bueno, pues cuénteme un poquito, por ejemplo, ¿qué se suele hacer cuando viene una paciente? La identificamos, le vemos, valoramos el tipo de mamografía que le vamos a hacer, si tiene prótesis, si no tiene, por qué se lo hacen, y cada estudio o cada patología tiene un estudio específico. Ajá.
¿vale? Entonces, con este nuevo mamógrafo tenemos protocolos de actuación para hacer cada mama un estudio diferente. Incluso en una misma paciente se puede hacer un estudio diferente en cada una de las mamas. Y podemos reducir la cantidad de radiación aún más dependiendo de las consecuencias que tenga la paciente. Por ejemplo, una paciente que se haga muchas mamografías repetitivamente, podemos coger un protocolo de baja radiación para solamente focalizarnos en el sitio donde queremos verlo. ¿Cuál suele ser la periodicidad con la que se recomienda a una mujer que se haga una mamografía? Eso es variable, depende mucho de las condiciones de la paciente, es decir, de los antecedentes que tenga la paciente de cáncer de mama en la familia, ¿vale? Puede ser realmente a los 45 años hacerle un estudio de mamografía una vez al año, ¿vale? Es lo que se recomienda, pero eso varía mucho dependiendo de los riesgos que tenga la misma paciente, ¿vale? Y entonces, como decimos, una máquina revolucionaria. A partir de ahora todo va a ir mucho mejor, los diagnósticos más rápidos, la hora de hacerse el tratamiento también más rápido, con lo cual un avance sustantivo. Sí, y todo es más confort para la paciente, menos radiación, con nuevas técnicas que tenemos la tomosíntesis y la obtención de biopsias a través de heterotaxia, que es algo muy importante que la tenemos con este equipo. Bueno, pues vamos a marcharnos y dejamos a la paciente. Muchas gracias por habernos atendido. Nosotros, Joaquín, ya lo habéis visto, nos hemos venido aquí para daros a conocer esta nueva máquina que va a suponer un avance muy importante para todas aquellas personas, para todas aquellas mujeres que tengamos que hacernos mamografías. Como decía el doctor, ya cada una tiene un tiempo específico, pero a partir de ahora lo que sí sabemos es que van a ser diagnósticos más fiables y en el menor tiempo posible. Nuevo equipamiento de radiología, nuevas tecnologías al servicio de la salud, evidentemente. 3 Teslas es el nombre de esta maquinaria. Gracias, María José, y gracias al doctor por atendernos estos minutos. Un libro en las manos. Se presentaba el pasado sábado. Es una promoción del 65-68, no de alumnos, aunque en su día lo fueron, evidentemente, pero se convirtieron en profesores. De hecho, el nombre o el título del mismo, 50 aniversario, promoción 1965-1968, Magisterio Almería. Esta es la portada. Su autor, Gabriel Morales. Bienvenido, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Bueno. ¿Cuántos alumnos estuvieron en la presentación? ¿Estuvieron todos? ¿Faltaba alguno o más o menos? Han faltado, la gran mayoría. Han faltado muchos, ¿Sí? Pero hemos conseguido reunir un buen número. En el primer encuentro vinieron algo así como 120, 130 compañeros de promoción. Ahora ha sido más difícil, han sido sobre 60 y algo, pero también es un buen número. Tenemos que tener en cuenta de que hay compañeros que están en Cádiz, en Barcelona, en Madrid, en Tenerife, y es muy difícil venir a una reunión, hacerlos venir. Claro. ¿Ejerciendo algunos de ellos todavía? No, yo creo que no. Por la edad que tenemos, yo creo que estamos ya, si no todos, casi todos jubilados. Francisco Maldonado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A este señor, si recordarán, imagino su nombre y su cara. Estaba comentando que fue el delegado de educación más longevo en tiempo de cargo. Sí. Que ha habido en los últimos años, hasta el año 2011 aproximadamente, Francisco, sí, ¿no? Como delegado de educación. También miembro de esta promoción, del 65-68 de Magisterio, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Miembro de esa promoción, que nosotros tenemos la costumbre de decir, siempre que nos reunimos, la mejor promoción que salió. Siempre se suele decir esto, ¿no? Siempre suele decir. Bueno, no, pero sí es una promoción que empezamos con la pizarra, la tiza, y una promoción que ha terminado con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías. Una promoción que empezó cuando en los colegios había clase incluso por las tardes, los sábados, incluso ahí se comenta alguna anécdota. Algunos maestros aprovechaban los sábados pues para limpiar la escuela, el aula, y al día siguiente, para el lunes, tenerla limpia. Sí, bueno, ¿eran los propios maestros los que limpiaban? Los que limpiaban. Sí. Bueno, hasta que hubo una voz discordante y dijo que no, que eso no se podía hacer. Y entonces los ayuntamientos fueron los que empezaron ya a tomar conciencia y hacer esa limpieza. Estábamos comentando antes, Francisco y Gabriel, Magisterio, le comentaba, en fin, la IGB que un servidor la hizo en este colegio, la Colegio Nacional de Práctica, donde estaba Magisterio. Pero esta promoción no estudiasteis allí, no hiciste el magisterio donde yo digo, en carretera de Ronda. En carretera de Ronda hicimos toda la carrera. Esto es. Y las prácticas las hicimos también en La Neja. Vale. Lo que se ha llamado La Neja. Sí, lo que se ha llamado otra vez la Neja. La Neja. La Neja, por aquello de la Madre de la Luz, que siempre ha habido cierta rivalidad entre los dos colegios. Madre de la Luz se hizo posteriormente. Ya yo creo que el último año de carrera nuestra
Sí, fue cuando se hizo lo de Madre de la Luz. Anteriormente no había La nada. figura del maestro Francisco Gabriel, de esta promoción, de los años transcurridos, en fin, ha ido cambiando un poco. Quizá el respeto al profesor, al maestro, no digo que no se siga manteniendo, evidentemente que sí, pero bueno, no sé si antes había un poco más, ¿no? Da la impresión. Quizá yo sea el menos indicado para hablar porque no me he dedicado a la enseñanza. Ejercí 5 años solamente, estuve como interino, como sustituto y eso, pero debido a mi discapacidad no pude hacer oposiciones. Vale. Entonces me busqué... Discapacidad en una pierna. Sí, polio. ¿Y esto impedía ser profesor? Sí, había un cuadro de inutilidades del Magisterio Nacional Primario. En el momento que tuviese una cicatriz que hiciera feo, pues ya no podía pertenecer al escalafón. Podría ser maestro en un colegio privado, podría ser interino como yo lo fui, pero no podía hacer oposición. ¿Alguna discapacidad física como en su caso? ¿O alguna cicatriz? ¿Te impedían dar No fue su caso solamente. Otro compañero ya fallecido tenía un defecto en la muñeca de nacimiento y tampoco pudo hacer la oposición hasta que no pasaron unos cuantos años. Esas conquistas se hicieron a posteriori. Pero ojo, el compañero Rodrigo tuvo la mala suerte que la discapacidad la tenía en la mano derecha. Si esa misma discapacidad la hubiese tenido en la mano izquierda, no la afectaba, podía hacer oposiciones. Por aquello de que estaba muy feo y mal visto escribir con la izquierda. En aquellos tiempos. Es decir, incluso he traído por aquí la ley, la orden ministerial, que con el cuadro de inutilidades y todo, que si quieres lo puedes ver. Es alucinante. Menos mal que esto cambió. Sí, menos mal. O sea, yo cuando, vamos a ver, a mí me autorizaron a hacer oposiciones, yo acabé en el 68 y creo que allá por el 74. Pero claro, yo ya había enfocado mi vida hacia otro sitio. Yo ya era funcionario, pero en otro organismo. ¿Te hubiese gustado ejercer de maestro? Pues sí, me gustaba. ¿Vocacional? Luego no me arrepiento de donde estaba, por supuesto. Vale, sí. Pero digo que algo vocacional es algo que se lleva dentro de la profesión de maestro, Francisco. Si no, es muy difícil ejercer la profesión. Si no te gustan los niños, no estás a gusto con ellos, no juegas con ellos, no te entretienes con ellos y ellos aprenden contigo. Tú tienes que ser, como diría yo, como la persona que constantemente tiene que tener esa llama encendida para que el niño vaya aprendiendo, para que tú lo vayas guiando. No es llenarle la cabeza de conocimientos, sino es despertar esa ilusión por el aprender. Eso es lo importante en la educación y eso te tiene que gustar. Claro. Yo después de salir de delegado, de jubilarme, además todavía me gusta poder comunicar, enseñar, el guiar. Claro. Que aparece, aparte de fotografías que hay mogollón, he estado viendo un poco, hay muchas de compañeros y demás, ¿no? ¿Qué cuentas aquí, Gabriel? Bueno, el libro, más que un libro, es un fotolibro. Vale. Es decir, es la historia de una serie de estudiantes de la época esa, 1965-68, contada en imágenes. Simplemente empezamos con el primer encuentro que tuvimos el 14 de febrero de 2015, que allí fue cuando nos reunimos sobre 130 compañeros. Y de allí es de donde surge la idea, porque hubo alguien que dijo: hay que ver que todo el mundo, todos los que terminan una carrera tienen una orla, y nosotros no tenemos orla. No tenemos. Claro, nosotros éramos en aquello entonces 4 clases de 2 de 40, 4x4, 16, 160 alumnos. De mañana y tarde. Meterlo en una orla era bastante complicado. Entonces lo que pensamos fue hacer un libro. Pues y al mismo tiempo que metíamos las fotografías, aprovechábamos para contar anécdotas y relatar algunas cosillas de las que nos habían pasado. Hay un poco de todo, en blanco y negro, en color. En color. ¿Costó trabajo recopilar toda esta fotografía, sobre todo las antiguas? Ha costado 3 años. Imagino que compañeros que las tenían en casa han ido aportando. Bueno, pero es que había que localizar a compañeros. Claro, ¿cómo se hacía eso? Cientos de llamadas telefónicas, cientos de WhatsApp, en mail, llamadas a ayuntamientos, alcaldes, secretarios, policía local. Bueno.
Claro, hasta ir localizándolo, pues, ha sido imposible hacerlo antes. Luego, las fotografías de aquellos tiempos las hemos recibido también en muy malas condiciones, ¿no? Las cámaras fotográficas de entonces no son las de ahora. Eran analógicas, ahí no había estabilizador de imagen, ahí tenías que aguantar la respiración para que no saliera movida, el zoom era acercarte directamente al objeto, ese era el zoom, y luego tenías que tener mucha suerte con que al correr la película, al tirar del carro, que no se pasara el carrete y que si no salía una fotografía encima de otra. Efectivamente. Es decir, que tiene también su... tiene su mérito. Sí. Una última cosita, me gustaría saber vuestra opinión, aunque no llegaste a ejercer, pero sí, te titulaste como maestro. ¿La figura del maestro o del profesor, reconocida en esa sociedad española, ha sido reconocida? ¿Qué opinión tenéis al respecto? El valor que tiene el maestro, ¿no? Bueno, en la escuela, en el instituto. Sí, yo creo que sí ha sido reconocida, aunque en los últimos tiempos la sociedad ha habido un periodo de tiempo que no la ha tenido como la debería haber tenido, pero creo que se está recuperando otra vez. Y todo viene parte de la familia, parte de los padres, porque a veces se ha confundido que la educación se tenía que dar también en el colegio, en la escuela. Y en la escuela es verdad que puede servir de apoyo para completar esa educación, pero la escuela no se puede dedicar a educar. Tiene también que ir guiando al niño para que ese alumno el día de mañana aprenda por sí solo, es decir, lo que yo llamo siempre, o otros autores han dicho, aprender a aprender. Pero claro, no es solamente la profesión del maestro. Yo leo la prensa, oigo, y claro, es que en sanidad también está ocurriendo. ¿Cierto? Y entonces a los padres yo les diría que el día que se pierde respeto a un maestro, el niño ya está aprendiendo a faltar de respeto al propio padre. Los maestros hemos sido, parte de maestros, yo diría en mis tiempos cuando empezamos, éramos también padres. Claro. Éramos también los arquitectos. Digo los arquitectos porque no solamente estábamos formando, sino que nos poníamos, hacíamos el escenario donde iban a participar los niños con esa obra de teatro y nos quedábamos allí con los padres y los niños. Entonces era una comunidad de aprendizaje entre padres, alumnos y profesores. Yo había días que llegaba a la casa a las 9, a las 8 de la noche y no me importaba, al día siguiente iba con más ilusión. Eso es lo que a veces se puede perder, pero es por esa falta de respeto y consideración que se le debe de tener. Así es. ¿Qué asignatura va a dar clase, Francisco? Yo. ¿Sí? Bueno, es que entonces no había especialidad. El maestro tenía que saber de todo. Un poco de todo. Un poco de todo. La formación que habíamos recibido, tuvimos buenos profesores. Tuvimos en el libro se refleja don José María Artero, don Ángel Frigola, doña Concha Zurita, bueno, algunos, y vienen todos ahí reflejados, eran buenos profesores, pero cuando uno se enfrenta por primera vez a la escuela, dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Transmitís conocimiento nada más? No, ese no era el camino. Poco a poco va aprendiendo uno que aparte de comunicar esos conocimientos, al niño hay que saber guiarlo. Claro, así es. ¿Una cosita que añadir, Gabriel? Bueno, nada. Bueno. Yo sí quiero apuntar una. Si quieres preguntar algo. Bueno, no sé. Porque sé que Gabriel es una persona que efectivamente hubiese podido, habría ejercido buena profesión. Se tuvo unos años también dedicado a la enseñanza, pero ya tiene en mente preparar un segundo libro, ¿sí? Pero ya no como este, sino más bien de anécdotas que ha ocurrido. Un libro de memorias, algo parecido a esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero eso se va a llevar. Vamos a ayudar tiempo para que vea pronto la luz ese segundo. Bueno, cuando esté editado, si quieres, te viene otra tarde y lo contamos, ¿vale? Pasará tiempo. Bueno. Este ha costado 3 años. Este ha costado 3 años, claro. Bueno, gracias por la visita, enhorabuena. Gracias, Gabriel, Francisco. Hasta la próxima. 50 aniversario, promoción 1965-1968, Magisterio Almería. Juan Domínguez, voy contigo, que apareces en este plató montado una moto, Yamaha o BMW, concesionario Luis Contreras. Bienvenido, buenas tardes, hombre. Adelante. Sí, Joaquín, la verdad es que con estos días brutales de calor, ya desde que ha entrado oficialmente el verano, ayer 12 y 7 minutos,
pues lógicamente aquellos que ya estamos tan habituados en ir en moto, lo agradecemos este tiempo. Nos hemos venido esta tarde a saludar al amigo Luis Contreras, es concesionario oficial para Almería y provincia de la marca Yamaha. Estamos aquí en la calle Doctor Carracido. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que se le pregunta a cualquier almeriense qué es Luis Contreras, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Lleváis ya tanto tiempo. Bueno, en el gremio, en nuestro sector de actividad en las motos, la verdad es que mi abuelo abrió la primera tienda en 1956, es decir, que ha pasado... Ya ha llovido. Ha pasado unos añitos, sí. Entonces sí es verdad que... Cuenta a mí 56, 62 años, ¿no? 56, Sí, señor, 18, 74 años, se hace ya... Qué barbaridad. Hace ya O sea bastante, que tú en sí. este caso ya eres tercera generación, ¿no? Sí. Inició el negocio mi abuelo, continuó durante muchísimos años mi padre y ahora nos toca dar Oye, en un tiempo que estuve yo trabajando en la calle esquina General Tamayo Reyes Católicos, allí estabais, creo que lo que no sé si era con BMW o con Yamaha, con lo que estabais allí en la... Estuvimos con Yamaha durante muchísimos años en aquella esquina, efectivamente, y después con BMW unos poquitos de años, que también nos trasladamos, ahí hace ya va para 3 años que no estamos allí, las instalaciones las cambiamos, en la calle Herrera Oria, el caso en concreto, el concesionario BMW, y Yamaha sí lo centralizamos aquí desde hace ya 11 años en este local, que da amplitud, da metros para toda la gama de Yamaha, que es muy extensa, y poder tenerla correctamente representada, aparte de toda la zona de accesorios, boutique, etcétera. ¿En qué horquilla nos movemos en lo que es la cilindrada? Bueno, Yamaha tiene desde las más pequeñitas, desde 50 centímetros cúbicos, las scooters pequeñas... Yo me cree que no toda la vida. existía eso, que lo mínimo era 125. Sí, sigue existiendo. Sí es cierto que con ciertas modificaciones últimamente por la nueva legislación Euro 4, pero sigue existiendo la alternativa de un 50 centímetros cúbicos y desde ahí ya nos vamos hasta máquinas de 4 cilindros de 1.300, 1.200 centímetros cúbicos, etcétera. Yamaha abarca prácticamente cualquier segmento de moto, ¿vale? Sea campo, sea carretera, sea naked, sea más que scooter de muchas cilindradas, por suerte una gama amplísima. Y según estamos viendo en las imágenes, variedad hay para elegir, ¿eh? Sí, pues, por eso le digo que en principio Yamaha hay mucha variedad, tanto para el que realmente anda en asfalto, ¿no? Hay mucha gama tipo Touring, tipo Naked, también para iniciación sobre todo, la gama MT en el 125, en el 300, son motos muy idóneas para iniciarse en el mundito de la moto. Y después también hay del segmento trail, también tenemos muchas opciones, de motos tipo Café Racer, que últimamente también están bastante de moda. O sea que la gama de Yamaha, como siempre, desde hace décadas, pues lo abarca prácticamente todo. Luis, si eres tan amable, nos vamos a ir desplazando un poquito porque tengo interés en que vean los espectadores de nuestro programa la boutique, que es una verdadera delicia. Pero antes de hablar del tema de la boutique, Almería, por lo que se ve en el tema de los aparcamientos de las motos, no sé si la climatología o qué otras circunstancias, pero la veo como una ciudad muy motera, ¿no? Almería, como prácticamente todo el arco mediterráneo de la península, es un lugar idóneo, desde luego, para andar en moto. Por clima, porque son ciudades que efectivamente la movilidad muchas veces se complica, y entonces la moto lo tiene todo para que ahorres tiempo, puedas aparcar con agilidad, ahorres consumo, etcétera, etcétera. Entonces Almería sí es una ciudad bastante motorista. Lo veis muchas veces por el paseo por el centro, está atestado de scooter. Claro, es lógico, es decir, eso te facilita mucho las cosas. El ayuntamiento ha tenido que sensibilizarse y también habilitar espacios para el aparcamiento de la moto, efectivamente, dado el parque móvil de motos que hay. Luis, estamos viendo, y casi me llama más la atención que las propias motos, es espectacular el tema de la boutique, donde creo que hay absolutamente de todo, ¿no? Bueno, la boutique de moto, la verdad es que... es muy llamativa. Es muy llamativa, efectivamente, y sobre todo es un complemento fundamental, ¿no? Cualquier motorista sabe la gran importancia de equiparse correctamente, y además esto con el tiempo, por suerte, ha evolucionado muchísimo, hay una concienciación tremenda, ¿no? Es decir, los motoristas ya todos van no solamente con su casco, chaqueta y guantes, como mínimo, que es como hay que circular, aunque sea perfectamente equipado, sino además el nivel de seguridad de las prendas de ahora muy alto. Para terminar, los meses de mayor venta entiendo que coinciden con la entrada de primavera, o por ahí aproximadamente, ¿no? Sí, el ciclo natural de ventas de motos suele ser la temporada más alta, mayo, junio,
parte de julio. Lo que pasa es que estos últimos años ha habido una tendencia a que se reparta más, es decir, también abril o marzo pueden ser buenos meses, octubre, noviembre incluso. Un par de meses que hacen frío, el resto de los meses y puede llevar la moto perfectamente. Sí. Antes sí es verdad que había, varios años atrás, había, no sé, cierta costumbre o tendencia a en julio se disparaban las ventas, una barbaridad. Ahora es más escalado. Sí. Luis, voy a ver si, porque tengo interés hemos conocido el concesionario Yamaha, pero tengo interés a ver si otro día podemos dar una vueltecica por el de BMW también para que nos expliquéis algunos datos en relación con otra importantísima marca también como es BMW, ¿no? Perfecto, pues nada, a ver si nos vemos, yo espero allí. Muchísimas gracias. Joaquín, pues descubriendo nuestra querida Almería, hoy nos hemos venido a la calle Doctor Carracido, donde ya la tercera generación Luis Contreras, concesionario Yamaha, aquí como hemos podido ver, nos ha hablado prácticamente de lo divino y de lo humano. Y de lo humano, y dos marcas de reconocido prestigio como es Yamaha y BMW. Gracias, Luis, que vaya bien. Una pausa, enseguida de vuelta. Hasta ahora.